Aprendo en casa. Tercer grado. ¿Cómo están, niños? El día de hoy trabajaremos en el área de comunicación. El título de la actividad es Leemos sobre la importancia de una alimentación saludable. Vamos a leer información para seguir aprendiendo sobre los alimentos. Así podrán responder a qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable. Por ello, nuestra meta es leer un texto para conocer los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. Niños, antes de empezar la actividad, tengan presente que debemos cumplir estos criterios en el desarrollo de la actividad. Ubicarás información en diversas partes del texto. Completarás un organizador gráfico. Explicarás con tus propias palabras de qué trata el texto. Identificarás para qué fue escrito el texto. También utilizarás ideas del texto para sustentar tu opinión y propondrás a tu familia acciones para poner en práctica la información leída en nuestra alimentación diaria. Ahora entonces empecemos. Te debes estar haciendo estas preguntas. ¿Será posible elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Cómo puedo elaborar una receta de alimentación saludable? ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar una receta saludable? No te preocupes. En esta ficha, ¿cómo servir los almuerzos? Hay información para encontrar las respuestas. Vamos a leerla. Recuerda que antes de la lectura del texto, lee el título y observa atentamente la imagen que lo acompaña. Luego, escribe el propósito de tu lectura, es decir, ¿para qué leerás el texto? Observa nuevamente el texto y responde estas preguntas. ¿Has leído información sobre los grupos de alimentos? ¿Qué se decía sobre ellos? ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Para qué se habrá escrito? Muy bien, niños, sigamos. Durante la lectura, lee atentamente el texto en la primera lectura. Detente en las palabras cuyo significado no entiendas. Vuelve a leer las palabras que están antes y las palabras que están después. Y trata de relacionarlas con otras que conozcas o que te resulten familiares. Así podrás deducir su significado en el texto. Entonces, leamos para saber qué información tiene el texto. ¿Cómo servir los almuerzos? Para asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos que son constructores, energéticos y reguladores, se ha utilizado el rico plato Nestlé. Esta es una herramienta especialmente diseñada para ayudarte a servir en los almuerzos de tus niñas y niños de 4 a 12 años todos los grupos de alimentos que necesita y en las proporciones correctas. Veamos los alimentos constructores. Sirve en esta porción vísceras, pescados, aves, res, cerdo y otras carnes. Estos alimentos aportan proteínas de origen animal que ayudan al crecimiento de tu niño y a formar y reparar músculos. Sirve un cuarto de plato, que equivale a media taza de alimento. Alimentos energéticos. Sirve aquí cereales y tubérculos como oyuco, tarwi, kiwicha, quinoa, camote, papa, yuca o fideos. Estos alimentos aportan carbohidratos que brindan a los pequeños la energía que necesitan para sus días cargados de actividad física y académica. Sirve un cuarto de plato, que equivale media taza de alimento. Alimentos reguladores. Sirve en esta porción verduras,
principalmente, además de frutas. Estos vegetales aportan las vitaminas y minerales que tu hijo necesita para protegerse frente a las enfermedades, además de fibra que regula su digestión. Sirve medio plato, que equivale a una taza de alimento. Ahora es momento de que realices una segunda lectura para saber qué información nos brinda. Luego, relee las etiquetas y relaciona la información con los saberes o conocimientos que tienes sobre tu alimentación. Escribe una lista de ideas, un esquema o un organizador visual con las ideas importantes que has identificado en el texto. Luego, responde estas preguntas. Recuerda que puedes regresar al texto las veces que tú creas conveniente. Según el texto, ¿qué es asegurar la distribución adecuada de los principales grupos de alimentos? ¿Qué dices tú? Recuerda lo que decía en el texto. En el texto, ¿a qué se refiere la frase en las proporciones correctas? ¿Qué quería decir con esa frase? Puedes revisar el texto. Ahí vas a encontrar la respuesta. Bueno, niños, ahora van a completar el siguiente organizador gráfico. ¿Cómo servir los almuerzos? Tenemos alimentos constructores. Son pescados, carnes, entre otros. Ya vimos en las etiquetas cuáles más son. Los alimentos constructores ayudan al crecimiento y a reparar músculos, ¿verdad? ¿Qué más? Ustedes pueden revisar para completar. Alimentos energéticos son los tubérculos, fideos, entre otros. Igual, completa de acuerdo a la lectura. Los alimentos energéticos nos brindan energía. ¿Qué más? Complétalo tú. Y los alimentos reguladores son las frutas y verduras. Estos alimentos aportan vitaminas y minerales. Ahora que ya completaste el organizador, vas a responder estas preguntas. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Qué opinas del texto? Después de leer el texto, lee las respuestas que diste a las preguntas iniciales sobre el contenido de este. ¿Reafirmas tus respuestas o modificas alguna de ellas? ¿Cómo podrías reformularlas? Y ahora reflexiona sobre cómo puedes poner en práctica la información que acabas de leer. Comparte con tu familia lo que acabas de aprender sobre los principales grupos de alimentos y pregúntales, ¿qué proporción de alimentos debemos consumir para tener una alimentación saludable? A partir de eso, registren la combinación y proporción de alimentos que pondrán en práctica para servir en el almuerzo. Muy bien, ten presente el propósito de tu lectura, que es leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos y luego usar la información para elaborar una receta de alimentación saludable. Recuerda también tu meta de aprendizaje de hoy. Leer un texto para conocer sobre los principales grupos de alimentos, identificar de qué trata, para qué ha sido escrito, opinar y recomendar la práctica de recetas saludables. ¿Lograste tu meta? Y si es así, ¿cómo lo hiciste? Para finalizar, reflexiona a partir de los criterios de evaluación que mencionamos al inicio. ¿Los habrás logrado? Estoy segura que sí. Escribe si necesitas mejorar algo. Hemos terminado, niños. Cuídense mucho.